Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Licenciado. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciado. Le dicen buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar por este medio de comunicación. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? No quiero sopa mañana, come. Ahí la tarde con hambre. Iniciamos con el desarrollo de las actividades, no sin antes desearles que tengan un excelente desarrollo durante todo este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente de Ciencias Naturales. Un gusto poder compartir con todos ustedes estos minutos de actividades académicas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con la presentación del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad 3, Origen del Universo, con el tema 3, Formación del arco iris e Historia de la Astronomía. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, responda, ¿cuál ha sido la contribución de la astronomía en las civilizaciones antiguas? La segunda dice, mencione 3 eventos relevantes de la astronomía que se han dado a lo largo de la historia. ¿Cuál sería su aporte a esta ciencia si usted fuera un astrónomo? Tienen que ponerse en el lugar de un astrónomo. ¿Qué aporte podrían ustedes dar o desarrollar hacia la astronomía? La siguiente dice, responda, ¿qué es el arco iris? ¿Por qué observamos franjas de diversos colores? Ya vamos a ver, ahí tenemos la explicación. Y la cuarta dice, mencione 2 ejemplos en donde podamos comprobar el efecto que produce la luz al descomponerse. Y de eso nosotros ya vamos a hablar, porque nosotros vemos al arco iris de diversos colores. También es parte de la respuesta que nosotros debemos dar a la pregunta número 4. Tienen ustedes toda la información pertinente. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. No pueden hacer en ningún otro dispositivo. No pueden hacer en computadora, no pueden hacer en otras actividades. Todo tiene que ser 100% a mano. Deben para ello, ustedes en la hojita donde ustedes van a trabajar, tienen que completar el rotulado de la hoja o el membretado de la hoja y posteriormente a continuación ustedes desarrollan el trabajo que ustedes tienen aquí, la tarea que ustedes tienen. Deben de leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema formación del arco iris, historia de la astronomía, correspondientes a la semana 3 del 13 de noviembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entregas del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de diciembre del 2023. Tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan entregar esta actividad, que no es muy larga, es bastante sencilla lo que tienen que hacer. Por favor, traten de hacerlo de la mejor forma posible para que ustedes obviamente tengan una excelente nota en estas actividades. Inmediatamente nosotros vamos a ver el material correspondiente a la asignatura de la unidad número 3. Estamos en la formación del arco iris. ¿Quién no ha visto el arco iris? ¿Quién no ha podido deleitar sus ojos observando el arco iris? Muchas de estos fenómenos naturales se les atribuye determinadas historias, determinadas fábulas que van desde lo teológico, desde lo religioso, hasta lo sobrenatural. El hombre ha tratado de buscar un significado a este fenómeno natural. Entonces, ¿quién no ha escuchado la famosa historia del duende, por ejemplo, que está al final del arco iris con una olla de oro, por ejemplo? Nosotros, por lo general, obviamente el hombre le ha dado este nombre de arco iris, pero en realidad lo que nosotros vemos solo es una parte, en realidad es una esfera completa, es una bomba completa, por decirlo de esta manera.
y nosotros ya vamos a ver cuáles son las características propias del arco iris. Adicionalmente, los colores que nosotros podemos observar es la descomposición de la luz. La descomposición de la luz, por lo general, produce esta gama de colores que nosotros podemos observar en el arco iris. ¿Quién me indica de toda la clase cuándo nosotros podemos observar un arco iris? ¿O cuándo ustedes han observado un arco iris? ¿Cuál será el fenómeno? ¿Cuál será la base para que se forme y nosotros podamos ver un arco iris? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? ¿Cuál? Cuando llueve y hace sol, licenciado. Exacto, cuando llueve y hace sol, ahí nosotros podemos observar el arco iris. Las gotas de agua son prácticamente un prisma, prácticamente son una burbuja, por las cuales ingresan la luz blanca, la luz que no tiene color, proveniente del sol, y al tocar, al ingresar a la gotita de agua, se descompone. Y obviamente se refracta, obviamente rebota en todas las paredes de la gotita de agua y obviamente se descompone en los colores que nosotros podemos observar. Y de esto nosotros vamos a ver y vamos a analizar cómo se dan este gran fenómeno que a veces es bastante simpático, otras personas les tiene un poquito de temor. Vamos a ver cuál es su origen exactamente desde el punto de vista científico. En cuanto a la formación del arco iris, el arco iris es un fenómeno óptico, eso quiere decir que es solo para la vista, de belleza natural que ha cautivado desde la antigüedad a los seres humanos y ha sido responsable de múltiples pensamientos religiosos, mitológicos y también científicos. Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación científica simple. La luz blanca procedente del Sol llega a la Tierra y entra en contacto con el agua presente en la atmósfera, lo cual hace que la dirección de la luz cambie ligeramente y se descomponga en los colores del espectro visible. Eso quiere decir, como nosotros lo vemos, cómo se han deformado cada uno de los colores, cómo se han descompuesto cada uno de de la luz blanca y reflejan los colores que nosotros podemos observar. Cuando la luz viaja de un medio a otro, cambia su velocidad y hace que en uno se dé más o menos rápido dependiendo del medio en el que se encuentre. Por lo tanto, diremos que el arco iris es el conjunto de las diferentes ondas del espectro visible viajando a diferentes velocidades. Obviamente, la luz viaja a diferentes velocidades. Mientras más rápido, los colores son más intensos, mientras menos rápido, se reflejan en otros tipos de colores un poco más, en colores menos intensos. De eso depende de la velocidad. Los diferentes colores que podemos apreciar en el arco iris son solo la parte visible de la luz procedente del sol. Las gotas de agua de la lluvia pueden refractar y dispersar la luz, y en las condiciones correctas, esta refracción forma el arco iris. Por tanto, la forma arqueada del arco iris no es como la apreciamos desde la superficie terrestre, sino que forma un círculo entero cuyo ángulo depende del medio en que se descomponga la luz. Entonces, por lo tanto, no es solamente un arco, sino es un círculo completo, no tiene fin, es una bombita, nada más. No es el arco iris que nosotros, por ejemplo, nosotros observamos. Prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente observamos una parte de este círculo, una parte de esta circunferencia. Observamos una parte y por tanto, por eso nosotros le hemos dado el nombre de arco iris. Otra cosa que nosotros pensamos que nace en un punto y termina en otro punto. Y las cosas no es así, porque obviamente es un círculo completo. Esa es la determinación del arco iris. El efecto arcoíris no solo se limita a la dispersión de la luz por las gotas de lluvia, también podemos apreciar dicho fenómeno en las bases de las cascadas, gracias a la niebla de agua que produce la salpicadura de agua, en los rociadores de los patios, en los laboratorios, en la comprobación mediante un prisma de cristal. Ahí se puede observar de forma artificial una formación del arco iris. Por ejemplo, en el campo, cuando están utilizando un día soleado, están utilizando los aspersores para regar el campo, nosotros podemos, mientras más grande, mientras más fuerte sea la presión del agua,
prácticamente le pulveriza, le transforma en pequeñas gotas de agua, ¿no es cierto? Ahí al entrar en contacto con la luz del sol, ¿qué es lo que sucede? Tenemos pequeños arcoíris, pequeñas estructuras de arcoíris, obviamente formados de una manera artificial. Entonces, no solamente es esta estructura que nosotros podemos ver solo, como dijo el compañero, cuando llueve, cuando está lloviendo de un costado y haciendo sol de otro lado, ahí podemos observar. También podemos observar en otras actividades. Por ejemplo, para los que se han ido de paseo a Baños y se han ido a la cascada de la represa de la Goyán, cuando están funcionando, cuando están abiertas las turbinas, el agua cae fuertemente y obviamente se pulveriza, se transforma en pequeñas gotitas de agua. Si es que es un día soleado, ustedes van a poder, en la base de la cascada, van a poder observar un pequeño arco iris que se forma justo ahí. Entonces son también formaciones de arcoíris artificiales en los cuales nosotros podemos observar este gran fenómeno. Finalmente, podemos decir que la luz, cuando viaja por diferentes medios, tiene diferentes comportamientos que van desde la reflexión, la refracción y también la dispersión, y que el color de los objetos depende de la luz que reflejen así. Cuando vemos un cuerpo rojo es porque absorbe los demás colores y refleja el rojo. Entonces, ahí va la estructura, también parte de la explicación del por qué el origen de todos los colores que nosotros podemos observar en este gran prisma que se forma, que es este gran fenómeno, el arco iris. Esta es la explicación científica en cuanto a la formación del arco iris, algo tan sencillo, tan simple. No hay nada mitológico, no hay nada, ninguna explicación teológica, prácticamente todo se basa a la ciencia. En cuanto a la historia de la astronomía, vamos a ver cuál es el aporte fundamental de la astronomía en el desarrollo y estudio no solamente de nuestro planeta, de su posición, las órbitas, los movimientos de rotación, los movimientos de traslación, el satélite natural que tiene la Tierra y otros componentes más, sino va mucho más allá dentro del estudio del espacio que ha hecho posible gracias a esta disciplina que es la astronomía. La astronomía es tan antigua que se podría afirmar que nace con la misma humanidad, debido a los innumerables hallazgos que se ha llegado a la conclusión de que esta ciencia se ha manifestado en las diferentes culturas humanas. Desde las antiguas civilizaciones como los egipcios y babilonios, la astronomía fue empleada con fines calendáricos, quiere decir, para la estructuración de calendarios y especialmente para los de origen o de utilidad agrícola y también para la medición del tiempo y también para los predictivos dentro de la astrología. También en el continente americano las civilizaciones utilizaron la astronomía para elaborar sus calendarios. Un ejemplo es el famoso calendario andino y también el calendario azteca, que a la época que fue descubierto era mucho más avanzado y más preciso que el mismo calendario que tenían los europeos que llegaron al continente americano. No obstante, el desarrollo de la astronomía como ciencia de las posiciones, movimientos, constituciones, historia y destinos de los cuerpos celestes se inició en la antigua Grecia y de ahí en adelante los nuevos estudios y observaciones del firmamento han logrado un avance significativo hasta la actualidad con las con las exploraciones espaciales, los viajes que el hombre ha desarrollado hacia la Luna y obviamente trata de llegar a otros planetas en busca de pronto de un planeta que se parezca al nuestro y que pueda desarrollar vida. Hasta el momento, o dentro de todos los viajes que ha desarrollado el hombre, solo la Tierra tiene las condiciones necesarias para desarrollar vida. El resto de planetas hasta aquí descubiertos no aseguran ninguno de estos recursos, ninguna de estas condiciones en las cuales se pueda desarrollar vida normalmente. El uso de instrumentos cada vez más sofisticados dio a los científicos el brío para la verificación de las leyes terrestres en el universo y de esta manera generalizarlas a nivel cósmico. Muchos de los procesos físicos y químicos que se producen en la Tierra han podido ser estudiados gracias a las observaciones astronómicas que se han venido desarrollando.
Y nosotros tenemos aquí una línea de tiempo que va desde el año 2800 antes de Cristo hasta el año 1990 con todos los eventos más preponderantes. Y vamos a ver en esta línea de tiempo las actividades más preponderantes y tenemos hasta el año 2800 antes de Cristo las primeras poblaciones o los primeros grupos humanos empezaron a sobreponer piedras sobre piedras en forma de arcos, los cuales le permitían determinar el día desde que iniciaba hasta el momento que declinaba el día. A eso se los denominó Stonehenge. Esas son las estructuras, son casi como columnas, los cuales obviamente de acuerdo a la posición solar iban generando una sombra y de acuerdo a eso podían ellos observar en qué momento iba transcurriendo el tiempo o cómo iba transcurriendo el tiempo durante el día. En el año de 1479 obviamente se inventa la piedra del sol. Este es el famoso calendario azteca, que fue bastante preciso en cuanto a su desarrollo. En el año de 1543, Nicolás Copérnico ideó la teoría helicocéntrica. En el año de 1609, Galileo Galilei inventó el telescopio refractor. En el año de 1666, Isaac Newton inventó el telescopio de Hubble. En 1687, Isaac Newton formuló las leyes de la gravitación universal. En el año de 1906, Albert Einstein aportó a la teoría de la relatividad. En el año de 1937 se crea el primer telescopio denominado radiotelescopio de River. En el año de 1969 llega el hombre a la luna por primera vez y en el año de 1990 se envía al espacio el telescopio Hubble, el cual obviamente genera imágenes más precisas en relación a nuestro planeta. Por primera vez a través de este telescopio, obviamente es fotografiado por primera vez nuestra Tierra desde el espacio. Esa es una pequeña línea de tiempo en la cual se ha desarrollado con todos los eventos desde el inicio de la civilización hasta 1990, cómo se fueron renovando, cómo se fueron innovando todos los eventos relacionados al estudio del universo, especialmente a la cosmología. En este sentido, vamos a ver un poco más, vamos a analizar un poco más sobre esta ciencia bastante importante que ha aportado conocimiento acerca de todo lo que nos rodea en nuestro espacio. En el espacio no estamos solos, existen muchos más cuerpos celestes que en noches despejadas y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, nosotros podemos observar con mejor precisión todos los cuerpos celestes que están adyacentes a nuestro planeta. Y vamos a ver en realidad qué es la astronomía y vamos a analizar desde este punto de vista, vamos a ver qué es la astronomía. Se conoce como astronomía a la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que pueblan el cosmos. Las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas, los meteoritos, las galaxias y toda la materia interestelar, así como las interacciones y movimientos que desarrollan cada uno de ellos. Es una ciencia sumamente antigua, dado que el firmamento y sus misterios constituyen una de las primeras incógnitas que el ser humano se formulase, dándoles en muchos casos respuestas mitológicas o también religiosas. También es una de las pocas ciencias que en la actualidad permite la participación de sus aficionados, las personas que obviamente tengan apego a este tipo de actividad. Además, la astronomía no solo ha existido como una ciencia independiente, sino que ha acompañado a otras áreas del saber y otras disciplinas como la navegación, sobre todo en ausencia de mapas y brújulas. Utilizábamos, ya habíamos visto cómo se utilizaba, por ejemplo, la estrella Polaris y la estrella del sur.
para cómo se orientaban y qué es lo que indicaban cada una de ellas. Y más recientemente, otra disciplina como es la física, para cuya comprensión de las leyes fundamentales del universo, la observación del comportamiento de los cosmos, resulta ser de enorme e inigualable valía para poder desarrollar determinadas teorías. Gracias a la astronomía, la humanidad ha logrado algunos de sus mayores hitos científicos y técnicos de las eras recientes, como los viajes interespaciales, el posicionamiento de la Tierra dentro de la galaxia o la observación detallada de la atmósfera y superficie de los planetas del sistema solar, cuando o no de sistemas a muchos años luz de nuestro planeta. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se ha aplicado. En cuanto a la historia de la astronomía, vamos a ver cuál es la historia de la astronomía. La astronomía es una de las ciencias más antiguas del ser humano, ya que desde la antigüedad las estrellas y los cuerpos de la bóveda celeste han capturado su atención y su curiosidad. Grandes estudios de este campo fueron los filósofos de la antigüedad, tales como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, los científicos postrenacentistas como Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei y Edmundo Halley, o especialistas contemporáneos como Stephen Hawking. Especialmente Edmund Halley es el descubridor del famoso cometa Halley, y en virtud al nombre de él, obviamente lleva este nombre el cometa, es el cometa Halley. Los antiguos estudiaron exhaustivamente el firmamento, la luna, el sol, tanto así que los antiguos griegos ya sabían de la redondez de la Tierra, pero suponían que los astros giraban alrededor del planeta y no al revés. Esto se mantendría hasta finales del medioevo europeo, cuando la revolución científica cuestionó muchos de los fundamentos universales que la religión mantenía como sagrados y obviamente como verdades absolutas. Posteriormente, ya en el siglo XX, las nuevas tecnologías de avanzada disponibles para la humanidad permitieron una mayor comprensión de la luz y por ende de las tecnologías de observación telescópica, trayendo consigo nuevas comprensiones del universo y de los elementos que lo componen. Vamos a ver, para el mejor estudio y mejor precisión, la astronomía también cumple o se acopla con otras ramas, las cuales vamos a ver cuáles son las ramas de la astronomía. La astronomía comprende las siguientes ramas o subcampos. Dentro de ellos tenemos la primera, que es la astrofísica. La astrofísica es fruto de la aplicación de la física y la astronomía para aplicar las propiedades y fenómenos celestes, formulando leyes, midiendo magnitudes y expresando los resultados matemáticos a través de determinadas fórmulas. Otra de las disciplinas que tenemos es la astrogeología, conocida como exología o geología planetaria. Se trata de la aplicación de los conocimientos obtenidos durante excavaciones y observaciones telúricas en el planeta Tierra a otros cuerpos celestes cuya composición puede conocerse de lejos, o incluso, como es el caso de la Luna y Marte, a través del envío de sondas recolectoras de muestras rocosas. Tenemos también la astronáutica. De tanto observar los astros, el hombre empezó a soñar con visitarlos. La astronáutica es justamente la rama de la ciencia que busca hacer ese sueño posible. La mecánica celeste, fruto de la colaboración entre la mecánica clásica de newtoniana y la astronomía. Esta disciplina se centra en el movimiento de los cuerpos celestes debido a los efectos gravitatorios de otros cuerpos de mayor masa, obviamente que generan determinada atracción sobre estos cuerpos. Tenemos la planetología, también llamada ciencia planetaria, se centra en en el saber acumulado de los planetas conocidos y por conocer, es decir, de lo que compone nuestro sistema solar y de los que distan de él. Esto abarca desde objetos del tamaño de un meteoro,
o gigantes gaseosos de enorme envergadura, de enorme porte. Tenemos la astronomía de rayos X, junto con otras ramas astronómicas especializadas en tipos de radiación o radiación electromagnética. Esta rama constituye un fenómeno especializado en la medición de los rayos X provenientes del espacio exterior y las conclusiones que a partir de ellos pueden sacarse del universo. Y tenemos también la astrometría. Es la rama encargada de medir la posición y los movimientos astronómicos, o sea, de cartografiar de alguna manera el universo observable. Es quizás la rama más antigua de todas, la astrometría, que permiten medir determinadas estructuras de los cuerpos celestes. Vamos a ver a continuación diferencia entre astronomía y astrología. Vamos a ver cuál es la diferencia ya en esta parte final de nuestra clase. La diferencia entre estas dos disciplinas es fundamental. Cuando hablamos de astronomía nos referimos a una ciencia que emplea lógicamente el método científico para llevar a cabo sus mediciones y comprobaciones, que puede ser refutada y se basa en experimentos analizables y en teorías con sustento matemático. Obviamente se utiliza el método científico, no tiene una verdad absoluta y más bien tiene una verdad relativa, la cual permite obviamente que cada una de estos preceptos que siguen saliendo, de que nuevos conceptos en relación a los análisis que van desarrollando los científicos, obviamente puedan ser refutables y obviamente puedan aportar de forma significativa nuevos conocimientos a la estructura de los cuerpos, del estudio de los cuerpos celestes. La astrología, en cambio, es una ciencia ocultista o pseudociencia, es decir, una doctrina interpretativa de la realidad que no posee basamente o no se basa dentro del campo científico, ni responde a otros campos del saber fáctico comprobable, eso quiere decir al método científico, sino que se sostiene en base a sus propias y exclusivas reglas de juego. Si la astronomía es el entendimiento científico del cosmos, la astrología es la explicación de fenómenos terrestres mediante figuras trazadas arbitrariamente en las estrellas, como habíamos visto las constelaciones, por ejemplo. Las constelaciones, justamente, una de las ciencias de las cuales ha estudiado, las cuales se ha basado en todos estos procesos, es la astrología. La astrología es la que ha dado el nombre, por ejemplo, le da nombre de una serpiente, nombre de un ser mitológico, nombre de una serie de cosas a las diferentes constelaciones que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Mediante a un grupo de estrellas les van uniendo de forma imaginaria, dándole figuras de determinadas cosas. Entonces, ¿cuál es la responsable de esta? La astrología. La astrología es la ciencia que se ha encargado de dar, no tiene un sustento científico y más bien ha generado sus propios preceptos para desarrollar estas características y darle nombre a determinadas agrupaciones de estrellas, las cuales obviamente dentro de la astronomía se les denomina constelaciones. Entonces, en esta clase nosotros hemos visto ya de una manera un poco más amplia todas las características en cuanto a la astronomía, las ramas que están acopladas a la astronomía, la historia de la astronomía y una base conceptual. ¿Qué es la astronomía? Le hemos dado un concepto científico de qué es la astronomía, cuál es la importancia dentro del estudio de nuestro amplio universo. El hombre se ha dedicado a estudiar el vasto espacio para tratar de encontrar una idea exacta de cómo se ha formado, de cuál es la historia, desde dónde se origina y hacia dónde nos proyectamos como galaxias, cómo nos proyectamos como sistema solar. Entonces, por eso también habíamos visto en clases anteriores que la astronomía también había generado determinados preceptos en los cuales habían proyectado que en miles de años a futuro, de pronto de nuestra galaxia, nuestro sistema solar se enfriaría y ahí sería el fin de la vida para todos. Pero este precepto
no es 100% sustentable. Está basado en el método científico y por tanto, a medida que el hombre y las generaciones sigan avanzando y se siga desarrollando nuevos estudios y nuevos conocimientos, generará nuevos preceptos, generará nuevos conceptos, obviamente que de pronto cambiarán esta conceptualización que en algún momento se había explicado. Esto en cuanto a la explicación que se ha proporcionado en función de este campo importante que es la astronomía y también que habíamos visto de la formación de este fenómeno natural hermoso que muchas de las veces nosotros podemos observar, como es el arco iris. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de este proceso educativo, de esta noche de clases. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, una bonita noche. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Gracias, Lice. De igual manera, un buen fin de semana. Gracias, Lice, de igual manera. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana.